Aquella tarde me encontraba caminando hacia la puerta del departamento al que me estaba mudando, cuando, por detrás mío, apareció la dueña del lugar. Entramos y la señora comenzó a darme un recorrido por la casa. Todo iba perfectamente normal, hasta que llegamos al dormitorio. Además de todo lo que se suponía que debía haber en un dormitorio, había, en el fondo, y dentro de la pared, un armario. La dueña de la pensión me dijo que ese armario estaba cerrado bajo llave y que prefería que yo no intentase abrirlo, ya que allí debía haber pertenencias del antiguo inquilino. Inquilino el cual, al parecer, había desaparecido misteriosamente y sin dejar rastro alguno de su paradero, hacía ya mucho tiempo. Durante el resto de la tarde, me dediqué a desempacar todo y empezar a instalarme apropiadamente en la casa. Aunque tuve que arreglármelas para saber qué hacer con muchas de mis cosas, que podría haber ubicado en aquel armario de mi habitación, si tan solo este no estuviera cerrado. Si bien sentía algo de curiosidad por saber qué clase de cosas importantes podían estar guardadas ahí bajo llave, no me interesaba para nada ser confundido con un ladrón, por lo que simplemente traté de olvidarme del asunto y enfocarme en mis cosas. Recuerdo que, en la noche de aquel primer día, me estaba costando bastante conciliar el sueño. Era una noche de verano con mucho calor, por lo que me resultaba difícil encontrar la posición más cómoda para dormir. No podía quedarme quieto, me estaba moviendo constantemente en la cama. Finalmente, en cuanto giré mi cuerpo de forma que pude observar de un vistazo el fondo de la habitación, noté algo que en ese momento me hizo sobresaltar del susto. Era como si, desde los hoyos de la puerta de aquel misterioso armario, hubiera dos brillos. Unos brillos redondos y pequeños que, pensé, solo podían asemejarse a los ojos de un ser humano. Y eran unos ojos, que, con toda seguridad, parecían estar observando en mi dirección. Rápidamente, salté de la cama y, tumbado en el suelo, encendí la lámpara que estaba junto a mí. Pero en cuanto ésta iluminó la habitación, descubrí que aquellos misteriosos e inquietantes brillos habían desaparecido. Me quedé unos segundos pensativo, puesto que, si bien me asusté, tal vez mi mente solo me había jugado una mala pasada, a causa de los reflejos de las luces de afuera y por el calor que me agobiaba. Admito que me daba un poco de preocupación volver a apagar la lámpara y quedarme nuevamente a oscuras. Sin embargo, el sueño terminó por ganarme y decidí volver a mi cama e intentar dormir, pero evitando, siempre que pudiera, mirar ese armario en el fondo de la habitación. A la mañana siguiente, había salido a comprar unas cosas, cuando me topé con un grupo de gente platicando en medio de la calle. Como no conocía a nadie todavía, me acerqué a ellos para hablarles y también para descubrir de qué estaban conversando. Me enteré que se trataba de mi vecina la cual, recién ahora yo me enteraba de su existencia. Resulta que esta misteriosa y anciana señora, a quien, por alguna razón nadie veía nunca, vivía en la otra mitad de la casa a la que yo me había mudado. También me enteré que últimamente se rumoreaba que esta señora habría estado involucrada en la desaparición del antiguo inquilino el cual había estado viviendo en el mismo departamento en el que ahora estaba yo. Sin embargo, tales acusaciones me parecieron algo groseras por parte de estas personas, ya que se suponía que se trataba de una anciana a la que nadie se había tomado el tiempo de conocer. Decidí que era mejor seguir con mi camino, así que me despedí de ese grupo de gente y continué con mis asuntos. En la tarde de ese mismo día, como había terminado de hacer las compras, pensé que sería una buena idea intentar entablar una conversación con mi vecina, ya que, de todos modos, habríamos de convivir juntos de ahora en adelante. Rodeé la casa y me acerqué a la entrada principal del otro departamento de la pensión, en donde, suponía yo, debía estar viviendo aquella misteriosa anciana.
Sin embargo, nada más acercarme allí, hubo algo que me dio mala espina. Esta señora tenía muy descuidada y sucia la entrada de su casa, y además, mientras más me acercaba a la puerta, más fuerte se sentía un olor desagradable desde adentro del lugar. Un olor que parecía como si algo estuviera pudriéndose. Finalmente llegué a la puerta y la golpeé con mis manos. Esperé unos segundos a ver si alguien me contestaba. Nada. Golpeé otra vez, esta vez mencionando en voz alta mi nombre y que era el nuevo inquilino de la pensión. De nuevo, no obtuve respuesta. Me encogí de hombros y metí mis manos en los bolsillos, decidido a esperar un poco más. Comencé a observar los alrededores, en busca de algo con que entretenerme. Pero, en cuanto dirigí mi mirada hacia una ventana que daba a lo que debía ser la sala principal del departamento de la anciana, noté que había algo extraño ahí dentro. Todo estaba oscuro, no parecía haber ninguna luz encendida. Aunque, sin embargo, podía ver claramente que había dos ojos mirándome desde la oscuridad. Pensé que se trataba de la anciana, quien al parecer, por algún motivo que yo desconocía, no quería acercarse a saludar. En ese momento, me pregunté si debía hacer algún gesto indicando que me había dado cuenta de que me estaba mirando, pero algo en mi interior me decía que mejor no lo hiciera. Que era una mejor idea simplemente retirarme de allí, y, en lo posible, no volver. Me di la vuelta y rápidamente salí de aquel lugar, y siendo que ya se hacía de noche, me encerré en mi departamento. Aquella noche, además del usual calor del verano, había una tormenta muy fuerte afuera, que lograba evitar que me durmiese. Me levanté de la cama y fui hasta la cocina, en busca de un poco de agua para tranquilizarme. Tomé un poco de agua del grifo y comencé a beberla, cuando un sonido en la distancia me llamó la atención. Dejé el vaso del cual estaba bebiendo en la mesa, y traté de dilucidar qué era aquel sonido que estaba escuchando. Se trataba de una puerta, de alguna puerta moviéndose en alguna dirección. Y venía del fondo del pasillo, desde mi propio cuarto. En aquel momento, la tormenta estaba muy violenta, así que pensé que tal vez el viento había entrado por algún sitio y estaba abriendo o cerrando las puertas. Tomé una vela, ya que la electricidad se había cortado, y recorrí todo el pasillo hasta llegar al fondo. La puerta de la habitación estaba cerrada. Eso me tomó por sorpresa, ya que sabía perfectamente que yo no la había dejado así. Pero, pensando en la posibilidad de que el viento hubiese sido el responsable, decidí abrir la puerta e ingresar al dormitorio. Nada fuera de lo normal, pero tampoco veía ninguna ventana abierta. Sin embargo, al alumbrar con la vela el fondo de la habitación, me percaté de algo. La puerta del armario, aquel armario supuestamente cerrado bajo llave, estaba entreabierta. En aquel momento una inquietud me recorrió todo el cuerpo. ¿Cómo es posible que el viento, en el hipotético caso de que este haya sido el causante, hubiera sido capaz de forjar la cerradura de una puerta bajo llave? Parado en medio de mi cuarto, empecé a cuestionarme qué debía hacer. Había una parte de mí que me advertía fehacientemente que, por nada del mundo, me acercara a ese oscuro armario, pero la curiosidad que tenía por saber qué había ahí dentro, era demasiado grande. Sosteniendo mi vela, comencé a caminar lentamente hacia el armario. Una vez que me detuve frente a él, levanté mi brazo con la intención de abrir por completo esa puerta, y, de un solo tirón, tomé la manija y la jalé hacia atrás. Lo que había adentro de ese armario era increíble, y al mismo tiempo, era escalofriante. Había, allí dentro, un pasadizo. Un pasadizo muy angosto y tan oscuro que no podía distinguir mucho en él, salvo que tenía unas escaleras muy mal construidas, que llevaban a algún lado por debajo de la tierra. Sin embargo, tras unos segundos de asombro, de inmediato supe a dónde llevaba ese pasadizo. Al departamento de la anciana de al lado.
Sinceramente, el recordar que tan solo una noche atrás, creía haber visto que dos ojos estaban mirándome desde aquí dentro y que, por alguna razón, ahora la puerta estaba abierta, solo me hizo pensar en una cosa. La anciana podía haber estado acechándome desde que llegué. Esa posibilidad me hizo creer que lo mejor sería dar aviso a la policía, ya que, después de todo, tal vez esta señora sí había tenido algo que ver con la desaparición del antiguo inquilino. Cerré la puerta del armario de golpe, y salí corriendo a toda velocidad del departamento, dirigiéndome a donde vivía la dueña de la pensión, cuya casa no quedaba muy lejos de aquí. Desde allí, llamé por su teléfono a la policía, y mientras tanto, algunos vecinos curiosos salieron de sus hogares para averiguar por qué había varios patrulleros acercándose a la zona. No pasó mucho tiempo hasta que los policías se llevaron a la señora que vivía en el otro departamento, con el fin de interrogarla por su actitud sospechosa y su negativa de dejar pasar a los agentes a su morada. A mí también me llevaron para declarar en la comisaría. Todavía eran altas horas de la madrugada cuando la policía me pidió que fuera a buscar unos papeles a mi departamento, puesto que eran necesarios para completar la declaración. Caminé hasta la casa sin problemas, ya que la tormenta se había calmado. Ingresé a mi departamento sin mucha preocupación, aliviado de que aquella misteriosa y tal vez espeluznante señora ya no estuviera en la casa. Pasé a mi dormitorio y me puse a revisar unas valijas que tenía debajo de la cama, para encontrar aquellos papeles. Sin embargo, cuando ya estaba por levantarme del suelo, escuché un sonido a mis espaldas. En el fondo de la habitación, la puerta del armario se estaba abriendo. Yo me quedé callado y sin moverme. Algo estaba intentando salir del armario. Suavemente, giré mi cabeza y me horroricé. Había alguien parado en el fondo de la habitación, detrás de la puerta del armario. Sus ojos me observaban desde lo alto de la oscuridad, y me miraban sin ejercer el más mínimo movimiento. Solo me miraban de manera tajante. Me quedé completamente paralizado, incapaz de hacer nada, cuando eso que me miraba desde el interior del armario, comenzó a asomar sus dedos por la puerta. Eran unos dedos con unas horribles uñas, que parecían ser completamente negros. Y eran largos. Tan largos que continuaban extendiéndose por la puerta del armario y parecían no tener final. Los ojos de aquella cosa, de repente, empezaron a inclinarse hacia adelante. Yo no alcancé a decir ni a hacer nada, pero de pronto unos sonidos me sacaron de mi parálisis. Eran los golpes frenéticos en la entrada del departamento, acompañado de los gritos de varios vecinos que me estaban pidiendo que saliera de allí. Todos aquellos sonidos hicieron que, la cosa que me miraba desde el armario, se perdiera nuevamente en la oscuridad. Yo salí corriendo y me entregué a los vecinos, de quienes no tenía idea de qué era lo que querían. Uno de ellos alcanzó a explicarme que, según escucharon, la policía se enteró de algo perturbador acerca de la anciana, y que pensaron que yo debía enterarme lo antes posible. Resulta que la anciana había confesado tener el cadáver del antiguo inquilino desaparecido misteriosamente escondido en algún rincón de la casa. Inquilino el cual había estado viviendo en el mismo departamento en el que ahora estaba yo. Cuando la policía realizó un allanamiento en la casa, descubrieron que ese misterioso armario ubicado al fondo de mi habitación, ocultaba un pasadizo que, en efecto, llevaba al departamento de la señora de al lado. Pero no llevaba a cualquier sitio. Los policías se toparon, al final de ese pasadizo, un pequeño cuarto subterráneo en donde encontraron artilugios de brujería y de índole satánica. Había además, en ese oscuro y claustrofóbico cuarto, los restos humanos de varias personas, entre ellos, los del antiguo inquilino. Todo lo que había sucedido y todo de lo que me había enterado, solo logró hacer que me quisiera largar cuanto antes de aquel horrible sitio.
Sin embargo, todavía no sabía quién había sido esa persona que me había estado mirando desde el armario. Al contarles lo que había visto a este grupo de vecinos, algunos pensaron que simplemente había estado alucinando por culpa del asombro y por el calor. Pero una mujer muy mayor, que también estaba allí, no solo me creyó, sino que me comentó que lo que yo había visto, con toda seguridad, no había sido una persona. Esta señora estaba convencida de que mi misteriosa vecina de al lado seguramente era una bruja. Y que, debido a su avanzada edad, había estado intentando contactar, mediante rituales en aquel cuarto subterráneo, con alguien o algo que se encargara de traerle las víctimas. Por lo que, según esta mujer, lo que me había estado acechando por las noches no era nada menos que alguna criatura traída desde el mismísimo infierno, en cuyo caso, lo mejor que me podría haber pasado habría sido morir, con tal de no experimentar lo que un demonio es capaz de hacerle a un ser humano. Definitivamente, aquello sonaba como lo más descabellado que alguna vez oí en mi vida. Sin embargo, el solo hecho de pensar en esa posibilidad, me dio el suficiente impulso para abandonar de una vez esa maldita casa. Desde aquel entonces, siempre procuro estar atento a que no haya nada extraño mirándome desde el interior de un armario, o escondido en un rincón detrás de una puerta.